Imagine un viajero que ha estado caminando durante muchos años. Lleva buenas noticias de pueblo en pueblo. En cada lugar ayuda a las personas, les enseña a hacer cosas valiosas y además construye muy buenas amistades. Pero hay un lugar muy especial al que siempre ha querido ir, donde viven amigos de él, pero que nunca ha podido conocer presencialmente. Cada vez que planea ir, algo importante ocurre y tiene que seguir su camino a otros sitios donde lo necesitan mucho más. Finalmente, ahora puede visitar ese lugar tan esperado. Pero antes debe hacer una última entrega muy importante a otras personas que están en gran necesidad. Ese viajero, mis hermanos, es el apóstol Pablo. Hoy día vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 15 y vamos a concluir con este hermoso capítulo desde los versos 22 al 33. Sé que tal vez puede ser extenso el sermón de hoy, pero les pido con todo mi corazón su paciencia para que podamos comenzar y concluir de muy buena manera esta exposición. El título del sermón de hoy es Pies que van, manos que dan y rodillas que oran. Pies que van, manos que dan y rodillas que oran. Dice el texto, Romanos capítulo 15, verso 22 en adelante. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La carta a los Romanos es una carta como de un viaje misionero, casi en su totalidad. Pablo, mis hermanos, está por terminar una etapa de su misión, esa gran misión que Dios le había encomendado. En los versos 22 al 24 encontramos aquello. Pablo tiene una responsabilidad de cumplir con personas necesitadas. Verso 25 al 27 nos habla de esta ofrenda que lleva a los pobres en Jerusalén. Pablo tiene un gran deseo, y ese gran deseo es de compartir con nuevos hermanos en la fe. Tiene un deseo de que lo apoyen espiritualmente, tiene un deseo que lo apoyen emocionalmente y tiene un deseo que lo apoyen también económicamente para ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Versos 28 al 29. Y además, como cualquier otro siervo de Dios, pide ayuda a la iglesia en algo fundamental, y es la oración. Porque él sabe que no puede hacer la misión de Dios de manera voluntaria solo. El verso 30 al 33. El tema central de este sermón, mis hermanos, es que vamos a aprender de este pasaje que la misión de Dios se realiza cuando el cuerpo de Cristo se moviliza con acción, con generosidad y también con oración. Cada uno de los creyentes en el cuerpo de Cristo tiene un rol importante. Unos van a ser discípulos de Cristo, otros dan ofrenda generosa para que ellos vayan y hagan discípulos, y otros también oran por aquellos que van a ser discípulos. Vamos a ir a nuestro primer punto entonces de estos versos.
verso 22 al verso 24, vemos estos pies que van, los pies que van. Amada iglesia, la misión se mueve con obediencia. La misión de Dios se mueve con obediencia. Aquí Pablo, mis hermanos, ha estado predicando en lugares no alcanzados. Eso nos dice los versos del 18 al 21 del mismo capítulo 15. Ha estado predicando en lugares donde nunca se había predicado a Cristo y ahora él desea con todo su corazón seguir llevando el evangelio a España, pero primero quiere pasar antes por la iglesia que se encuentra en la ciudad de Roma. Así que la ocupación en la obra pionera había impedido a Pablo realizar su deseado viaje a la capital imperial. Durante muchos años, dice Pablo, aquí en estos versos del 22 al 24, había deseado ir a ellos, a Roma. Si lo vemos en el primer capítulo, ya lo viene diciendo Pablo, tengo muchos deseos, muchas ganas de estar con ustedes. Bueno, hay tres cosas que ahora hacen posible su visita a Roma. Primero, la etapa de Pablo se había concluido porque ya no le quedaban más lugares por predicar el evangelio. Eso lo dice el verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo recorrió una gran cantidad de kilómetros, hermanos, predicando desde Jerusalén hasta el Ilírico, allá arriba, sobre Corinto. Muchos lugares había recorrido Pablo y ahora había cumplido esa etapa. En segundo lugar, también Pablo deseaba estar con ellos porque amaba a los cristianos allá en Roma. Y en tercer lugar, esta nueva etapa que involucra alcanzar España es inminente para Pablo. Pablo busca esta colaboración de los hermanos que están en Roma. Los comentaristas nos dicen que esta ciudad, España, que aparece aquí en el verso 24, en ese entonces era este extremo occidental del mundo antiguo. Por decirlo de alguna manera, los mapas que ellos tenían llegaban hasta ahí y más allá era desconocido para ellos. Así que ese lugar era el extremo occidental del mundo antiguo. Algunos comentaristas sugieren que Pablo pensaba en España, que era la ciudad de Tarsis, que Isaías en el capítulo 66, verso 19, lo nombra como la ciudad de Tarsis. Es también, muchos comentaristas apuntan a que es la misma ciudad a la que Jonás quería huir cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, ¿se recuerdan? Él quería huir a Nínive para escapar de la voluntad de Dios. Así que Pablo considera importante la expansión de su predicación en aquel lugar para esta misión que Dios le había entregado. Mis hermanos, el evangelio no se queda quieto jamás. El evangelio es un organismo vivo que está avanzando y avanzando. Fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia iba a avanzar y las puertas del Hades no iban a poder detener el avance del evangelio. Así que Pablo tiene pies en movimiento. Pablo tiene pies listos para obedecer a este mandato que el Señor le llamó. Así que Pablo no sabe qué pasará, pero sí está seguro de que Dios está guiando este propósito. Ahora ve esta puerta abierta de visitar a la iglesia en Roma para que lo apoyen y siga avanzando en este propósito. Algo muy importante, mis hermanos, es que Pablo sabe muy bien que él solo no es el cuerpo y él necesita de los demás miembros del cuerpo. Pablo sabe que Dios lo llamó en particular a ser un testigo de Cristo ante muchas personas, pero también Pablo sabe que lo llamó como miembro del cuerpo de Cristo. Y él tiene una función específica, él tiene que ir a ser discípulos. Qué bueno es, mis hermanos, cuando los creyentes comprenden su llamado a estar en comunión unos con otros. Qué hermoso es cuando somos y entendemos, que somos llamados a estar y ser parte de un cuerpo, de una iglesia local. Ahí vemos cumplida la Escritura, en el Salmo 133, versículo 1, cuando dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El verso 24, la segunda parte, nos dice Pablo, iré a vosotros porque espero veros al pasar, y miren la frase que usa, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Algo interesante aquí es que Pablo también necesitaba disfrutar de este buen tiempo, incluso de su trabajo misionero. Mis hermanos, nosotros hoy tenemos
una misión que cumplir en nuestros días, en esta ciudad de La Serena específicamente. Dios nos puso para que nosotros mostremos a Cristo. Nos llamó también para denunciar el pecado con nuestra manera de vivir, para honrar a nuestro Señor. Nos llamó a que testifiquemos que la única esperanza la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros en esta ciudad de La Serena. Todos que vivimos aquí, otros vendrán de Vicuña, otros de Ovalle, pero Dios nos llamó en donde usted esté a que sea testigo de este evangelio. Es valioso, mis hermanos, y es maravilloso que tengamos también tiempos de refrigerio juntos, que podamos animarnos, por ejemplo, como el día de hoy. El día de hoy, domingo, cuando nos reunimos a adorar a nuestro Dios, recordamos que somos perdonados, nos sentamos a la mesa para ser parte de esta comunión que estamos en Cristo. Es hermoso ser fortalecidos por medio de la palabra, de la predicación de la palabra, ser fortalecidos con la conversación con el otro hermano que no había visto en toda la semana quizás. Es bueno que podamos tener tiempos de compañerismo cristiano, iglesia. Es muy bueno, así lo deseaba Pablo. En donde podamos conversar, en donde podamos compartir incluso nuestras luchas, pero también nuestras victorias y también poder regocijarnos juntos. Se dice, Charles Spurgeon un día iba caminando, el predicador inglés, iba caminando con un hermano de la iglesia, un amigo, y no sé qué pasó, pero soltaron unas carcajadas, se murieron de la risa ahí, y Charles Spurgeon dice, paremos un rato, y el amigo le dice, ¿pero por qué? No, detengámonos. Oremos al Señor y démosle gracias por esta sonrisa que nos ha sacado. Hermanos, estos son momentos muy especiales y son momentos que nos ayudan, nos alientan para seguir caminando en la vida cristiana. Y esas son bendiciones de Dios. El que nos da hermanos y amigos, una iglesia local para que podamos ser fortalecidos y seguir avanzando en el propósito que tenemos. Qué bueno es comprender que ahora pertenecemos a esta familia de Dios, que no estamos solos, somos parte de un cuerpo y que así podemos compartir entre nosotros estas luchas y estas victorias. Pero Pablo no solo desea ver a los hermanos, no solo desea gozarse con ellos al tener un tiempo especial de comunión, sino algo muy importante, Pablo desea con todo su corazón que la iglesia se involucre en esta labor misionera. Pablo desea con todo su corazón de verlos, regocijarse, pero algo muy importante, invita a la iglesia a que participe de esta labor. No solo que le reciban con esta hospitalidad cristiana, sino que la iglesia lo encamine hacia España, es decir, que le ayuden con su propósito de seguir trabajando en la misión de Dios, llevándolo, encaminándolo a estas tierras más allá del mundo conocido, al extremo occidental de la Europa continental. Verso 24 dice, y ser encaminado allá por vosotros. Ser encaminado allá por vosotros. Pablo quería que los hermanos que estaban en Roma también se apropiaran de esta gran comisión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Quiero verles, quiero estar con ustedes, pero tengo un propósito que va más allá. Quiero seguir predicando y expandiendo el evangelio, por lo cual necesito que ustedes me puedan encaminar. Ahora, obviamente, y estamos seguros de que no todos van a ir con Pablo a ese viaje a España. Tampoco Pablo está pidiendo que toda la iglesia se movilice a ir con él a España, pero sí que lo apoyen en este propósito. Y obviamente, sobre todas las cosas, por ayudándolo en la oración, pero también con sus donativos económicos. Y aquí, un gran ejemplo que encontramos en la Escritura son los filipenses, una de las iglesias más pobres del Nuevo Testamento. Una iglesia pobre. Y ellos, siendo pobres, fueron un gran ejemplo para enviar a Pablo a la provincia de Macedonia, cuando lo mandaron allá a predicar el evangelio. Si usted se puede acercar conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 15. Versículo 15, capítulo 4, a los filipenses dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ninguna otra iglesia que estaba bien económicamente le ayudó a Pablo a seguir predicando el evangelio, sino que solamente ellos.
Una iglesia muy, muy pobre. Que en otro momento Pablo le dice, no, ustedes no ofrenden, no le pido porque ustedes necesitan. Y ellos le dicen, Pablo, por favor, no nos dejes afuera de esta bendición. ¿Qué sabes tú si estamos pobres? Déjanos ser parte de lo que nosotros tenemos, vamos a tomar, no de lo que nos sobra, sino de lo que nos falta incluso para enviarte a predicar el Evangelio. La iglesia de los filipenses fue una iglesia muy ejemplar. Y otras veces Pablo también trabajó con sus manos para sostenerse y seguir la obra misionera. Y en otras oportunidades varios hermanos también le ayudaron. Pero él era obediente. Sus pies tenían que ir a donde Dios le había llamado. Porque la misión se hace con los pies que van. Dios les dice en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Ya, pero ¿quién va a ir? Bueno, alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir a ser discípulos. Los pies de alguien tienen que estar dispuestos para anunciar el Evangelio. Alguien tiene que ponerse en pie y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Pablo era ese a quien Dios lo había escogido para anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que la pregunta es a usted, ¿están tus pies disponibles para ir donde Dios te llame? ¿Tus pies están dispuestos para ir donde Dios te está llamando? No todos van lejos, pero todos podemos movernos espiritualmente hacia alguien, su vecino, su amigo, su pariente, algún necesitado que está al lado suyo. Isaías capítulo 52, verso 7 es el mismo texto que Pablo cita en Romanos 10, versículo 7, cuando dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Son pies hermosos. Es más, antiguamente a los que traían nuevas noticias se les galardonaba por las noticias que refrescaban el alma de la nación donde llegaban con buenas noticias. Bueno, mis hermanos, Isaías, el profeta, y Pablo lo cita también, nos dice que esos pies son hermosos. Así que la obra misionera es labor de todo el cuerpo de Cristo, no de unas cuantas personas. Hermanos, es labor suya la obra misionera. No es labor de unas personas, es una labor de la iglesia. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, verso 25 al 27, y después nos saltamos al 28 y 29. Manos que dan. Manos que dan. La misión se sostiene con generosidad, iglesia. Así que los creyentes gentiles aportan económicamente para ayudar a los pobres en Jerusalén. Y Pablo lleva esta ofrenda como un acto de amor y unidad. Vaya conmigo al texto nuevamente, Romanos 15, verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo revela sus planes inmediatos de visitar Jerusalén primeramente, antes de ir a Roma. Ya había predicado el Evangelio en todo lugar, ahora estaba libre y dispuesto para ir a Roma, para pasar después a España, pero antes de hacer toda esa travesía, le dice a los romanos, ahora antes tengo que devolverme a Jerusalén. Es muy probable, dicen los comentaristas, que haya estado en Corinto, muy lejos, casi 2.000 kilómetros, o mucho más, hasta llegar a Jerusalén. Y no viajaba en un boleto de avión, viajaba en barco. Y por tierra hubiese sido mucho más largo el viaje. Pero tiene que ir a Jerusalén, entregar esa ofrenda de los hermanos de las iglesias gentiles. El verso 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Por qué son deudores las iglesias gentiles a los hermanos pobres en Jerusalén? ¿Por qué son deudores? Bueno, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, es decir, desde ahí nace el Mesías y de ahí es anunciado el Evangelio a toda nación, son deudores. Deben también ellos, es decir, los gentiles, ministrarles, es decir, servirles de los bienes materiales. En esta época, Jerusalén es en general una ciudad muy pobre, mis hermanos. Era como el patio trasero del Imperio Romano. Ninguna persona se quería hacer cargo en Jerusalén, por los disturbios y por todo lo que había. Pero además, los cristianos están sufriendo dificultades particulares porque son una minoría y son muy sospechosos al imperio. Pero Pablo, mis hermanos, se ve muy regocijado
porque ve un significado más profundo que solo una generosidad o una ofrenda que nace del corazón de los gentiles. Pablo lo ve como un deber. Pablo ve como un deber de las iglesias gentiles enviar esta ofrenda a los pobres en Jerusalén. Él ve una obligación de los gentiles, porque ellos fueron injertados al olivo. Eso lo dice el capítulo 11, verso 17. Y ellos ahora, los gentiles, ahora son parte de esta relación de pacto de Israel con Dios, por medio de este evangelio que bendice espiritualmente a todos aquellos que están fuera del pacto. Entonces esto que hicieron las iglesias gentiles, esto de recaudar dinero, enviarlo a los pobres, se ajusta a este principio bíblico. Y el principio bíblico es este, mis hermanos. Escúcheme bien. Aquellos que reciben bendiciones espirituales deben compartir sus propias bendiciones materiales. Eso es un principio bíblico. Y algo muy interesante aquí es que Pablo no les cuenta a los hermanos de Roma de este llamado de atención que le hizo a los gentiles para decirles envíenle una ofrenda a los hermanos de Jerusalén, sino que todo lo contrario, Pablo eso lo omite y habla del deseo, del anhelo de los gentiles, la iglesia cristiana gentil que le envía este donativo a los pobres en Jerusalén. Dentro de todas estas iglesias había una que estaba pasando momentos difíciles, estaban en aprietos económicos, otras estaban un poco más holgadas, pero todas, mis hermanos, las iglesias fueron partícipes de esta ayuda. No hubo problema porque el donativo fuese para una iglesia judía. No había problema. Reunamos ofrendas de lo que más tengamos y enviémoslos a los pobres, porque son nuestros hermanos, somos parte de ese cuerpo y están pasando necesidad. Eran parte del cuerpo. Ahora, algo muy importante también es que Pablo no creó una fundación en cada iglesia para colectar fondos a los pobres. Eso no se lo pasó por la cabeza tampoco. Tampoco recogió dinero indiscriminadamente para dar indiscriminadamente a todos los pobres. Se trató de un donativo especial, en una ocasión muy específica. No fue tampoco al emperador a pedirle que colocara un nuevo impuesto para atender a las necesidades de los pobres en Jerusalén, porque esa no es la tarea del gobierno, sino de la iglesia. Y por lo tanto, si no es tarea del gobierno, sino de la iglesia administrar sus fondos para ayudar a los necesitados, el gobierno no tiene por qué determinar lo que hacemos o lo que no tenemos que hacer con la iglesia, con el dinero que donan sus miembros. Eso no es su jurisdicción. ¿Por qué? Porque para eso la iglesia tiene un departamento que responde a todos estos manejos. La iglesia tiene hermanos maduros que sabiamente vigilan y dan fe del uso del dinero que se hace en la iglesia. Mi punto es que Pablo promovió la ayuda mutua entre muchas iglesias locales de diferentes ciudades. Y esto también es parte del fruto de la labor misionera. Qué bueno es que aprendamos entonces la lección de que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo, de que estamos para ayudarnos mutuamente, no importa el lugar, nosotros con nuestras propias posibilidades podemos ayudarnos mutuamente, especialmente ayudando a los necesitados de nuestra iglesia local. Nosotros cada domingo, el primer día de cada mes, el primer domingo de cada mes, reunimos todas estas mercaderías para ir en ayuda de aquellos hermanos que están pasando necesidad. Y eso lo hemos hecho desde cuando comenzamos nuestra iglesia. Y ha sido una gran bendición, una gran ayuda. Así que la pregunta es, ¿sabes tú cómo puedes ayudar a tu hermano? ¿Sabes tú cómo puedes ayudar a tu hermano? Primero, para eso debes conocer a tu hermano. Debes darte el tiempo para conocer a tu hermano y saber sus necesidades. Y allí tú vas a saber cómo puedes ayudar a tu hermano. Tu trabajo o tu profesión puede beneficiar a tu iglesia local. Como decía en la mañana el hermano Samuel, que nosotros no venimos a la iglesia buscando redes para que mi empresa funcione bien o si no tengo trabajo me pidan trabajo en la iglesia. Puede ser una ayuda que puede pasar, pero no es la intención que cada uno debe buscar en la iglesia. No, yo tengo una empresa y va a fructificar porque apuesto que todos los hermanos necesitan de mi asesoría, así que voy a ir a la iglesia para enriquecerme con ellos. No, tu trabajo, tu profesión, tu oficio puede beneficiar a tu iglesia local.
No estoy hablando también de esta idea de que muchos se aprovechan de las provisiones de la iglesia, pero, hermanos, tenemos que ayudar cuando hay necesidad. Dios te ha dado esa capacidad y tienes que ponerla también al servicio de la obra de Cristo, de los necesitados. Aprovecho también este punto para decir, mis hermanos, que sus ofrendas no son una obligación aquí en la iglesia local. Nunca han sido un impuesto que usted tiene que pagar a la iglesia. Que el Señor nos libre de aquella idea. Nuestras ofrendas son actos sencillos de adoración. La misma Biblia nos enseña que según cómo uno ha sido prosperado, ponga en su corazón lo que debe dar, con alegría de corazón, no con tristeza, sino con agradecimiento. Cada uno lo decide, no es una imposición. Así que es un acto sencillo de adoración. Es un acto de un agradecimiento a Dios por todas sus constantes bendiciones. Así que tomamos de lo que viene de la mano de Dios y le damos a Él. Y también compartimos en momentos de necesidad con otros. Así que los que son miembros de nuestra iglesia, estoy seguro que pueden dar fe de aquello, de que sus ofrendas son libres y en gratitud al Señor. No un impuesto, usted no paga ni un porcentaje, usted el porcentaje lo pone en su corazón. No hay nada que es impuesto. Pero incluso a nivel personal, varios de ustedes han podido experimentar esa comunión cristiana ayudándose en ciertos momentos de necesidad sin que mediare oficialmente la iglesia en conjunto. Nació del corazón y una familia se juntó con otra familia y fueron a ayudar a otro hermano. No necesitó un programa desde la misma iglesia, sino que nació del corazón. Y esto también es parte de la labor misionera, mis hermanos, aprovechar incluso las situaciones de necesidad para fortalecer el vínculo de amor cristiano en el cuerpo de Cristo de la iglesia local. Los hermanos más jóvenes que tienen mayor fuerza, cuando van a visitar a una hermana que es más adulta o una mujer casada que no tiene esposo y que cría a sus hijos sola y necesita ayuda en su patio para desmalezar, hermanos jóvenes se presentan y van a ayudar. O van a pintar una casa. ¿De dónde nace eso? Del amor cristiano. ¿Se impuso como algo, como la institución de la iglesia lo impuso a las personas? No, nace del corazón. O van a visitar a aquellos que necesitan, ¿no? Cuando pasó el tema del tsunami aquí en nuestra ciudad, los que vivimos acá en el sector de inundación, los hermanos abrieron las puertas de sus casas para todos los que no teníamos dónde ir, fuéramos a sus casas. ¿De dónde nace eso? Del corazón cristiano. Y es parte de la misión. Es parte también del amor cristiano. Y eso nace aquí. No se impone, nace en el corazón. Versos 28 al 29. Así que cuando haya concluido esto de viajar a Jerusalén y les haya entregado este fruto a los de Jerusalén, pasaré entre vosotros rumbo a España y sé que cuando vaya a vosotros, mire lo que dice Pablo, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Un comentario muy interesante de Pablo. ¿Por qué? Bueno, hay que tener en cuenta de la manera en que se cumple ese deseo que Pablo tenía de ir a Roma. ¿Cómo llega Pablo a Roma? ¿Tomó un barco, compró un boleto y se fue? No, llegó como prisionero a Roma. Llegó como prisionero. Mire, vaya conmigo a Hechos, capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 11. Dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Y donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo tenía el plan, pero él tenía otro propósito. ¿Cómo iba a ser ese plan?
¿Cómo iba a llegar a Roma? Pablo confiaba, a pesar de todo esto, en la bendición de Dios en el desarrollo de su labor. Confiaba en que el mismo Cristo iba a bendecir su obra. Así que no importa si las cosas no eran como Pablo esperaba, la misión continúa con la bendición del Señor, mis hermanos. Vas a Roma, pero vas a ir gratis. Vas a ir gratis a Roma, ahí vas a llegar allá. Bueno, algunos se desilusionarían rápido ante las dificultades que enfrenta la obra misionera. No, esto yo no pensé que era así, yo pensé que era mejor, nunca pensé esta dificultad. Algunos consideran que las bendiciones de Cristo se limitan a las finanzas fuertes que puede tener una iglesia. Otros, lamentablemente, siguen poniendo su mirada en el hombre, que a pesar de ser cristiano, todavía sigue luchando contra el pecado, y muchas veces esa continuidad para ofrendar a la obra misionera a veces no va a estar. Así que muchos no quieren seguir sirviendo en el llamado a Cristo a su pueblo. Pero iglesia amada, aquí vemos a un apóstol siempre esperando por completo a la voluntad de Dios, no dependiendo de si la iglesia le manda ofrenda o no. No dependiendo si va libre o no. Él quiere ir a España y antes desea pasar por Roma. Y Dios lo envía a Roma como prisionero. Así que, amados hermanos, el Señor nos ha salvado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Estamos llamados entonces a contar al mundo estas virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno en su día a día, de manera particular, todos somos llamados a aquello. Lamentablemente, es triste ver cómo el amor de muchos se ha enfriado en esta área. Es muy triste saber cómo la iglesia ha cortado este amor por aquellos que no conocen a Cristo y se ha enfriado en sus donativos. Y puede ser por muchas razones. Y una de ellas por el mal uso que muchos han dado a las donaciones generosas de los hermanos que quieren apoyar la obra misionera. Y estos líderes que reciben estas grandiosas ofrendas desvían estos fondos para usos escandalosos, para usos inadecuados. Pero también vemos por otro lado misiones que están batallando para mantenerse por el avance del Evangelio, pero con una precaria ofrenda o apoyo de alguna iglesia que prefiere invertir muchos recursos en otras cosas que no tienen valor y poco a poco van menguando su apoyo a la obra que Dios les mandó a hacer. Y aquí estamos de acuerdo que muchos quisieran ver su nación transformada, ¿no es así? Una nación próspera, iglesias sanas, una educación verdaderamente cristiana. Muchos quieren pastores y ancianos serios, bien preparados bíblica y teológicamente, que enseñen correctamente las Escrituras, que profundicen en las Escrituras, que estén disponibles para ayudarles en los momentos dando un consejo bíblico, que se dediquen por completo a la obra del ministerio, pero no están dispuestos a apoyar económicamente el ministerio. Mis hermanos, Pablo necesitaba recursos para poder movilizarse a los diferentes lugares a los cuales debía anunciar el Evangelio. Y Pablo sabía muy bien que la provisión que Dios le dio no es a través del gobierno, sino a través de la iglesia. El emperador no iba a sacar recursos para extender la obra misionera. La iglesia tenía que hacerlo. En medio de su pobreza debían apoyar. Cuando damos, nos hacemos parte de lo que Dios está haciendo, incluso si nosotros no estamos yendo físicamente. Unos están yendo y otros se están dando generosamente. Finalmente, la Biblia no registra si Pablo llegó a España, pero al menos uno de los padres de la iglesia, llamado Clemente de Roma, cuando envía una carta a los Corintios, allí al menos redacta de que al menos Pablo llegó a España. Y también en el fragmento Muratori, William Hendrickson, el comentarista, lo dice que es muy probable que haya llegado a España, por estos dos citas de Clemente de Roma y el fragmento Muratori. Así que es muy probable que Pablo haya llegado a España y que los cristianos que estaban en Roma hubiesen participado de esta obra
misionera. Es lo más probable. Así que tu generosidad puede sostener misiones, tu generosidad puede sostener una familia, tu generosidad puede ayudar a los necesitados, tus manos pueden tocar vidas en lugares donde tus pies no llegan a través de tu ofrenda. Bueno, dar es una expresión de comunión y obediencia y no es solo compasión. Dar es una expresión de comunión y obediencia, no es solo compasión. Yo no doy porque tengo compasión, no es una limosna, es una ofrenda, es una expresión de comunión, de obediencia al mandato de Dios. Quiero que la iglesia siga avanzando, quiero que la palabra del Señor siga avanzando. Quiero que muchos conozcan acerca de Cristo el Señor. Y por eso doy mi ofrenda, no por compasión de las personas que necesitan. Así que ya hemos dicho que la obra se hace con los pies que van. Hemos dicho que la obra también se hace con las manos generosas. Y por último, mis hermanos, a nuestro tercer punto, también se hace con las rodillas que oran. Nuestro verso en el texto de Romanos capítulo 15, por favor, rápidamente, nuevamente, vamos. Versículo 30. Nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Rodillas que oran. La misión avanza con la intercesión también. Avanza con los pies, obedeciendo al mandato del Señor. Avanza con nuestras manos que son generosas, y la misión también avanza con la intercesión. Aquí Pablo, mis hermanos, el gran apóstol, pide oración. Pablo reconoce esta fragilidad y la necesidad del cuidado espiritual de la iglesia. Allí en el verso 30 el apóstol pide la ayuda de oración. ¿Para qué? Para que Dios los fortalezca. No se trata de algo liviano que se le ocurra al apóstol ahí en ese momento, sino algo fundamental, y es para servir en la obra del Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que tenga que hacer Pablo. En primer lugar, Pablo tenía que recorrer ese kilometraje, llegar a Jerusalén y volver ahí. Y como no era la obra de Pablo, sino la obra de Dios, había que rogar al Señor para que esta obra fuera bendecida. Y eso es muy importante. Nosotros podemos estar dispuestos a ir, podemos tener una iglesia económicamente fuerte para enviar misioneros, pero eso no es todo lo que hay que hacer. Algo fundamental es la oración, es la intercesión por aquellos que están predicando el Evangelio en otros lugares. Así que se espera que los hermanos de la iglesia, los hermanos de la fe, se espera que oren a Dios. No solo por sus propias necesidades, sino por la obra de Dios específicamente. Y esto es por amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Como dice allá en el versículo 30, y por el amor del Espíritu. Por el amor del Espíritu, todo cristiano que ora por otro, intercede por otros, es porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. No porque a él le nace, sino porque Dios ha derramado ese amor de deseo de interceder por la obra de Cristo. Así que ir a la fuente puede suplir la necesidad que tal vez no está en nuestras manos suplir. Necesitamos orar al Señor, necesitamos interceder a nuestro Señor con todo nuestro ser. En segundo lugar, no sé si se murió el micrófono, ¿no? O me están cortando. En segundo lugar, mis hermanos, esta ayuda en oración es a favor de quienes ministran el Evangelio. Debemos orar en general por el proceso del Evangelio, pero también es muy necesario, es muy importante orar específicamente por los que ministran el Evangelio, tal como Pablo se los pide a los de Roma. Dice: oren por mí, ayúdenme orando por mí a Dios. Oren por los que predican el Evangelio, oren por los pastores, oren por los que están predicando y enseñando, oren por ellos, mis hermanos. Es un mandato y tenemos que ponerlo en práctica. Debemos orar para que el Señor los libre de cualquier situación, les fortalezca.
el apóstol estuvo rodeado de mucha oposición. Muchos estaban en contra del apóstol. Incluso no es de extrañar que nuestro mismo Señor Jesucristo en el Getsemaní estuvo rogando a Dios y le pidió a sus discípulos: oren, ayúdenme a orar. Y los discípulos se durmieron. 3 veces le pidió y se quedaron dormidos. Bueno, todo creyente que está comprometido para vivir para Dios está entonces luchando constantemente contra su propio pecado, contra el mundo que odia a Cristo, y por eso debemos orar. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y la lucha de la intercesión es sumamente importante. Ahora escúcheme bien, porque quizás usted también haya pensado esto, pero la oración no es poderosa. Usted puede haber pensado, hay que orar porque la oración es poderosa. No, mis hermanos, la oración no es poderosa. Dios es el único poderoso. Y nosotros oramos en debilidad a Dios, que tiene todo poder para librarnos del mal. Así que su oración o la oración en sí no es poderosa, es Dios, el único poderoso, para hacer la obra y responder conforme a su voluntad. Así que es necesario llevar a la presencia del Señor en oración a todo aquel que está sirviendo a Cristo, a todo aquel que está anunciando el Evangelio, a todo aquel que está enseñando la palabra de Dios a su pueblo, a todo el que participa en la extensión de la buena nueva al mundo entero. Y Pablo, en el verso 31, nos habla que tiene 2 aspectos de preocupación. El primero, que sea protegido de la hostilidad de los judíos. Los judíos lo estaban esperando, lo querían linchar, lo querían eliminar, lo estaban persiguiendo. Y en segundo lugar, que los judíos cristianos que habían creído en Cristo respondan favorablemente a la ofrenda de los gentiles. O sea, también había una pequeña posibilidad de que los cristianos judíos pudiesen rechazar la ofrenda de los gentiles. Todavía quedaban algunos vestigios del antiguo pacto en ellos. Pero bueno, al parecer se recibió con alegría de corazón y con gratitud al Señor. Mis hermanos, por todos es bien sabido la oposición que enfrentamos día a día, ¿no es así? La sociedad pagana está tratando de defender la diversidad de pensamiento, pero ¿qué está haciendo? Está condenando el pensamiento cristiano, la visión cristiana. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de predicar la verdad por temor a este estado totalitario que nos impone su cosmovisión? ¿O vamos a seguir anunciando que solo Jesucristo es el Señor? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Se amoldará al mundo? ¿Dejará de orar por sus pastores? ¿O entrará a la lucha viviendo como cristianos, anunciando la verdad y orando por quienes tienen la comisión de ministrar el Evangelio para que puedan cumplir el servicio al Señor? Porque los pastores somos humanos y también tenemos temor. Y la iglesia debe interceder. Así que la iglesia de Cristo debe orar a favor de quienes ministramos el Evangelio. Ore, mis hermanos. Ore, ore y ore por los que luchan contra toda oposición. Necesitamos ser llevados a la oración. Necesitamos que usted nos lleve a nosotros, los que predicamos el Evangelio, a los que enseñamos la palabra de Dios, que usted nos pueda llevar a la presencia de Dios para que tengamos valentía, para que podamos ser librados y cumplamos fielmente el servicio de nuestro Señor. Esa es una gran responsabilidad. Y en tercer lugar, el verso 31, debemos orar esperando y confiando en la voluntad de Dios. El verso 31 pide Pablo para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Pablo espera por la voluntad de Dios. Pablo desea disfrutar de la compañía de sus hermanos que están en Roma. Pero Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y para el progreso del Evangelio. Sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Y debemos orar con fe, sabiendo que Dios va a hacer lo que es mejor. No importa si es distinto a lo que nosotros pensamos. Usted tiene un propósito, nosotros tenemos un plan, pero Dios tiene sus planes y sus propósitos y son infinitamente mejor a los nuestros. Así que debemos someternos con gozo a esa voluntad soberana de nuestro Dios y debemos orar por lo que Él nos enseña que es bueno y que pueda rendir honor a su santo nombre. No hay misión sin oración, mis hermanos. No hay misión sin oración.
Las rodillas sostienen, los que las manos y los pies inician. ¿Estás orando por los que van, por los que dan? ¿Estás en oración? ¿Estás en batalla espiritual para que pueda dar fruto lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Vicuña, lo que estamos haciendo aquí en nuestra ciudad de La Serena? ¿Estás llevando a la oración, a la presencia del Señor, estas oraciones, estas peticiones que tenemos como congregación? Que el Evangelio siga avanzando, que ojalá todas las iglesias en Chile puedan enfocarse en la palabra y predicar solamente la palabra de Cristo. Que el Señor siga levantando pastores que teman al Señor y que amen la Escritura por sobre todas las cosas. Esas son las oraciones de la iglesia. Eso es lo que usted tiene que orar al Señor. Las oraciones silenciosas de hoy sostienen, mis hermanos, milagros de salvación que aún no vemos. Así que siga orando, siga perseverando en la oración. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto. El Dios que bendice. La misión, mis hermanos, siempre va a terminar en paz. Verso 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo, mis hermanos, confía en que todo, aunque sea difícil, todo está en la voluntad de Dios. Todo está en el centro de la voluntad de Dios. Así que usted debe unirse en la lucha, en oración, esperando siempre en la voluntad de Dios. Debe descansar en la perfecta voluntad de Dios, porque ese es el anhelo del apóstol para sus hermanos. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Es posible que los planes de Pablo puedan cambiar porque solo Dios es la verdadera estabilidad, la verdadera seguridad. Miren lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Y el Salmo 95, verso 1, venid, aclamemos juntamente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Así que solamente Dios es nuestro refugio, solamente Él es nuestra segura salvación, nuestra perfecta paz. Esa paz que solamente obtenemos por medio de Cristo nuestro Señor. Dios es el Dios de paz, Él es la fuente de paz, el único que en verdad nos da paz total. Y el deseo de Pablo es que esa paz de Dios esté con todos y cada uno de sus hermanos en la iglesia que está en Roma. Esa es la paz que nosotros necesitamos. Esa paz es la que nos justificó delante de Dios por medio de Cristo nuestro Señor. La pregunta es, ¿usted tiene esa paz? Tú que nunca has entregado tu vida a Cristo, tú que piensas que eres cristiano pero en realidad nunca lo has conocido, ¿tienes esa paz? Bueno, solamente la puedes obtener por Cristo, el Señor. Él es el único mediador que trae paz entre Dios y los hombres. Jesucristo, cuando vino a este mundo y se encarnó, tomó nuestros pecados y ya sació esa ira justa de Dios que estaba contra nosotros. Jesucristo es el único que trae la paz a tu verdadero corazón, a tu corazón, una paz verdadera. Él mismo dijo, yo no le doy la paz que el mundo les da. Yo no le doy esa paz. Es una paz superior. Y la paz que el ser humano necesita no es la tranquilidad de los problemas de este mundo. Tú no necesitas esa paz. Tú no necesitas arrancarte al Valle del Elqui o ir a la playa un día domingo lleno de sol, tomar sol y despejarte un poco. Tú necesitas una paz mucho mayor de la que tú estás buscando. Necesitas la paz con Dios. Y esa paz únicamente puede venir por medio de Cristo, porque aún estás en guerra y en batalla con Dios. Y si tú no entregas tu vida a Dios por medio de Cristo, un día, cuando Él regrese en gloria y majestad, ya no habrá oportunidad. Te enfrentarás en una batalla contra Él. Y te aseguro que esa batalla nunca la vas a ganar. Y serás condenado por toda la eternidad. Así que hoy es el momento de que tú vengas a Dios por medio de Cristo Jesús. Él derramó su sangre en la cruz por ti. Y tú tienes que venir hoy en arrepentimiento y fe para encontrar paz y oportuno socorro para tu alma. Corre a Cristo, corre a sus plantas, ven a Él y vas a encontrar paz verdadera. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar dinero, no tienes que hacer una manda, tienes que venir a Cristo el Señor. Solamente cree y serás salvo. Cree en Él, cree en que Él es el único Dios verdadero, cree en que Él cargó tus pecados, cree que Él puede salvar tu vida. No tienes otra opción, ven a Cristo.
Por más que pueda ser joven, una señorita, un adolescente o un muy anciano, no lo sé, pero ven ahora, ven a Cristo y vas a tener paz. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento y nos da seguridad, una paz suprema. Y al tener esa paz, vas a sentar quizás en medio de toda una tormenta, el cielo se puede venir abajo, pero tú estarás confiado en la roca que te sostiene. No es nuestro esfuerzo el que garantiza el éxito, mis hermanos, en el avance de la misión, sino que es la misma presencia de Dios con aquellos que están obedeciendo su palabra. Conclusión y aplicación. No todos somos Pablo, pero todos somos parte de la misión. Así que 3 preguntas. ¿Serán tus pies los que vayan? ¿Serán tus manos las que den? ¿O serán tus rodillas las que oren? Cuando yo era un adolescente, desde siempre me gustó el deporte, tengo conciencia, y estábamos en la ciudad de Copiapó, en el interescolar, y nos llevaron a competir. Yo iba en un colegio público, no teníamos tanta preparación y tantos equipos para hacer deporte, pero nos llevaron a competir al estadio y me acuerdo que era la posta, no sé si conocen esa posta, que empieza uno con la posta, se la pasa al otro y así sucesivamente y el último llega. Bueno, el galardonador o el que se lleva los laureles, por así decirlo, que llega a la meta primero, no es el último que pasó, sino es todo el equipo. Alguien comenzó y la ganamos, medalla de oro. Empezó el último, pero todos fuimos galardonados. Bueno, mis hermanos, así es. No todos nosotros, los que van a ser los galardonados, es todos los que dan, los que están dispuestos a ir y también los que oran. Así que usted quizás no sale en la pantalla o no se sube a la plataforma, no importa, pero usted está cumpliendo la labor que el Señor le mandó a hacer, quizás dando y también orando. Orando, intercediendo. La mayor necesidad que tenemos como iglesia es orar, mis hermanos. La misión no es de uno, la misión es de todos. El que ora, el que da y el que va forman un solo equipo. Y eso es lo que el Señor nos llamó a hacer. Así que esa es nuestra tarea. Eso es lo que el apóstol enseñó a los romanos. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que tomar. Usted puede ir, otros van a dar y otros van a orar. Así que todos tenemos que cumplir. Ninguno se queda fuera de esta obra y esta misión que el Señor nos llama. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Oh Padre, te rogamos que nos hagas, Señor, por favor te lo rogamos. Haznos una iglesia con pies dispuestos. Por favor, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Haznos una iglesia con pies dispuestos. Oh Espíritu Santo, aplica estas verdades a cada hijo tuyo, a cada hija tuya en este momento. Haznos una iglesia con pies dispuestos. Haznos una iglesia con manos generosas. Y haznos una iglesia con rodillas dobladas. Ayúdanos a clamar a ti con todo nuestro ser por el avance del Evangelio, Señor. Queremos ser parte de aquellos a quienes los ángeles observan como tú haces avanzar a tu iglesia. No queremos perdernos en cosas triviales de este mundo. Queremos cumplir tu misión. Oh Señor, queremos ser fieles en lo poco, para que cuando vengas tú nos halles haciendo así. Queremos ser gente que trabaje, gente que ore, gente que sea generosa. Queremos ser una iglesia quizás desconocida para el mundo, no valorada para este mundo, pero hermosa, santa, preciosa a tus hermosos y santos ojos. Padre, permita que su misión siga avanzando a través de nosotros, aquí en esta ciudad, en esta hermosa región, y si usted lo permite, hasta esos lugares donde aún no ha llegado su evangelio.
Oh Señor, por favor, queremos hacerlo. Denos ese hermoso privilegio, aún de nuestra necesidad, para que tu obra siga avanzando, Señor. Bendiga su palabra expuesta en esta mañana. Hágala fructificar en cada corazón. Y Señor, le rogamos por aquellos que nos visitan y no le conocen, que su evangelio sea revelado a sus mentes, a sus corazones, y que usted les muestre su misericordia y su gran amor con que nos amó al entregar a su Hijo unigénito en esa cruz para cargar nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Padre, se lo pedimos para su gloria y para su alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén.